Hubo un tiempo en que los deportivos eran más humanos. Tenían una potencia elevada pero no exagerada. Eran ligeros, con bastidores muy afinados, se comunicaban bien con su conductor y eran muy divertidos de conducir. Y no existían las ayudas electrónicas para domarlos y disfrutarlos. A lo mejor no las necesitaban. Os voy a hablar de este asunto desde un punto de vista diferente. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Nota. Lo primero que os digo, que nadie se rasgue las vestiduras. Todo aquello que contribuye a la seguridad vial y a salvar vidas, para nosotros y para mí, es muy bienvenido. Eso es indiscutible e innegociable. Pero es que he insinuado que esos deportivos más humanos de los años 80 y 90, que algunos ven como potros salvajes y que a lo mejor no lo eran tanto, quizás no necesitaban tanto las ayudas electrónicas. Quizás resulte exagerado decir que no necesitaban las ayudas electrónicas, bueno, que no existían. Lo que a lo mejor no es tan exagerado es decir que las necesitaban menos, porque ahora la deportividad no se mide en disfrute de conducción, se mide en caballos, y eso para mí es un grandísimo error. Como siempre, nuestra revista 0 a 100, que patrocina este vídeo, es una fuente de sabiduría. Dedican este número al BMW M3, aparecido en 1985. Un coche, fijaos, que le bastó un motor de 4 cilindros, 2.3 litros, 16 válvulas y 200 caballos para convertirse en un coche absolutamente mítico. Eso sí, con solo 1.200 kilos de peso. ¿Alguien se atreve a decir que este M3 no era muy deportivo y muy divertido? Nos venimos al momento presente y os voy a leer un titular de una página web, no voy a decir cuál, pero hubo muchas que titularon en la misma línea. Decía, leo literal, el Hyundai Ioniq 5N de 650 caballos, la promesa de un deportivo eléctrico. A ver, un coche que declara, pesa algo más, pero declara 2.200 kilos, que mide más de 1,6 metros de alto y en el que la electrónica, si va rápido, no para de inmiscuirse en la conducción. ¿Esto es un deportivo? Por cierto, que me recuerda, Rodrigo, que de este coche hicimos un vídeo. Aquí llega el planteamiento que os citaba. Vamos a imaginarnos por un momento que subimos a un elevador, a ese BMW M3 de 1985 y, por ejemplo, a este Ioniq. ¿Qué veríamos? La mecánica antes que la electrónica. Vamos a hablar primero del BMW. ¿Qué nos encontraríamos? Unas suspensiones con unas geometrías muy trabajadas y muy sofisticadas, unos amortiguadores de primerísima calidad y todo eso conseguía que, pese a ser un coche de propulsión trasera y con ausencia de ayudas electrónicas, fuera un coche muy predecible y fuera un coche muy noble, incluso en firme mojado. Este BMW M3 lo sentías al volante, era un coche con el que te entendías enseguida inspiraba confianza y al mismo tiempo era un coche eficaz y endiabladamente rápido y desde luego resultaba muy divertido de conducir. Y es que los ingenieros entonces no contaban con la ayuda de la electrónica y por eso echaban el resto en la parte mecánica, con suspensiones, como os he dicho, de geometrías sofisticadas, muy buena puesta a punto, frenos potentes pero modulables, dirección con buen tacto. Estas eran sus herramientas. Sin duda, como decíamos al principio, un M3 con electrónica sería un coche más seguro, eso sin duda. Pero también estoy convencido de que la electrónica sería más intrusiva. ¿Por qué? Porque el coche, con esa mecánica, suspensiones tan buenas, ese bastidor tan afinado, te permitiría llegar al límite sin la ayuda de la electrónica. Y lo que haría la electrónica sería como tener una red de seguridad cuando cometías un error relativamente grave. Os estoy poniendo de ejemplo el BMW M3, pero hay otros coches que nos servirían igualmente. Fijaos en el Honda NSX, un superdeportivo que tenía 270 caballos. Eso sí, volvemos a lo de siempre, con poco más de 1.250 kilos de pesos, con un chasis y unas suspensiones afinadísimas y puestos a punto nada más y nada menos que por el mismísimo Ayrton Senna da Silva. Yo os pediría
que os quedarais con este concepto, la mecánica antes que la electrónica. Es decir, tener chasis muy afinados, muy bien hechos, que informen bien al conductor, que permitan explorar los límites y eventualmente con una electrónica que funcione como una red de seguridad, no como una ayuda permanente y constante para la conducción. La electrónica antes que la mecánica. No me quiero cebar con este Hyundai, porque hay muchos coches sub y no sub, chinos y no chinos, que recurren al mismo sistema. Suspensiones relativamente simplonas, a veces sin relativamente. Suspensiones muy simplonas, pero asistidas electrónicamente. ¿Para qué complicarse la vida con geometrías muy sofisticadas, amortiguadores muy refinados, pidiendo a alguien que te ponga el coche a punto, un experto? ¿Para qué? ¿Para qué? No hace falta. Yo recuerdo que no hace tanto iba a las presentaciones y las marcas te hablaban mucho de geometría de suspensiones, de los ejes multilink y todo ese tipo de cosas. Ahora no. Ahora ese tiempo lo dedican a hablar básicamente pues eso, de pantallas, de conectividad y de infoentretenimiento. Yo a veces pienso, esto es una forma de dar por supuesto que el coche es endiabladamente aburrido de conducir, por mucho que en recta acelere como un dragster. He visto algunos coches modernos. Yo os invito a que lo hagáis, a que os agachéis y miréis las suspensiones, porque he visto suspensiones más simplonas que las de un carrito de golf. Una cosa alucinante. Y es que en el fondo a las marcas le da igual. ¿Por qué? Porque saben que va a ser la electrónica la que consiga que ese coche sea razonablemente seguro y la que ayude a su conductor. Os decía al principio que iba a abordar este tema desde un punto de vista distinto. Para mí hay un cambio de paradigma. ¿Cuál es? Pues que los sistemas electrónicos de ayuda a la conducción ya no son solo un sistema, una red de seguridad para cuando el conductor tiene un error de bulto. No. Acaban siendo una ayuda imprescindible, muy intrusiva y sin la cual los coches casi serían inconducibles. Por supuesto, esto sucede en unas marcas más que en otras. Yo creo que hay marcas que hacen deportivos, sobre todo deportivos premium. Voy a citar algunas, pero habría más. BMW, Porsche, Toyota, que hacen deportivos con buenas suspensiones, unos coches con buenos bastidores y además tienen también buenas ayudas electrónicas. En cambio hay otras muchas, y ojo, aquí me voy a mojar, que me gusta mojarme. Yo ahí metería a todas las chinas, que lo fían todo a la electrónica. A ver, estoy harto de ver en TikTok y en Instagram vídeos de coches chinos que pasan por baches y lo comparan con un coche europeo y el coche europeo se mueve y el chino pues tiene unas suspensiones estupendas, electrónicas, y el coche no se mueve nada. Y bueno, pues el apasionado influencer pues acaba diciendo que los chinos no comen, que van muy por delante y que no hay más que ver ese vídeo. Yo les diría a esos apasionados influencers que flipan con esa prueba, si han probado, si ese coche con esos amortiguadores es más progresivo en curva, si es más seguro, si informa bien al volante, si es más predecible, si es, en definitiva, más seguro, pero también más agradable de conducir. Nunca he visto un vídeo que explore estos temas que os digo. Antes de seguir, os voy a hablar del número 18 de nuestra revista 0 a 100, que dedica al BMW M3 E30, el primero, casi 80 páginas. ¿Qué os voy a decir? Para mí esta revista sigue siendo una referencia, una fuente fiable y una inspiración. En este número te cuentan cómo este coche, nacido para la competición, revolucionó el mercado de los deportivos de calle y se convirtió en una nueva referencia que llega hasta nuestros días. Hay muchos más temas. Me han flipado los artículos dedicados al Lotus Elan BRM y otro, casi una prueba, dedicado al Porsche 917. Una lectura imprescindible. Por si hay algún despistado, os recuerdo que 0 a 100 solo se vende online. No vayas a preguntar por ella en el kiosco. Y también te recuerdo que si eres garajista, tienes condiciones especiales. Te lo contamos todo en el texto descriptivo. De primera mano. Y todo esto, que son opiniones, pero las conozco de primera mano. ¿Por qué? Porque he vivido esa transición de deportivos refinados y sin ayudas, deportivos que voy a llamar excelentes, a los que fiaban la seguridad de la conducción a las ayudas electrónicas, que los voy a llamar electrónicos, porque me gusta hacerlo así. Ya que hemos tomado como ejemplo el M3, vamos a seguir con el M3 como ejemplo de deportivo excelente.
Es que es un coche que he probado en infinidad de ocasiones y fui además uno de los afortunados pocos periodistas que los probamos los primeros de todos, por carretera y por circuito, y en un circuito que adoro, que es el circuito de Vallelunga. He ido infinidad de veces y casualmente mis suegros vivían a apenas 25 kilómetros de ese circuito. Lo he contado muchas veces, incluso lo cuento en la columna de la revista 0 a 100 y lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a hacer porque tenía yo 26 añitos, cierta experiencia en competición, pero solo con coches de tracción delantera, y también cierta experiencia como periodista, solo unos pocos años. Y en ese momento, rodando por Vallelunga, me sentí piloto y periodista de verdad. Piloto porque iba adelantando a todos, tanto a los periodistas como a algún que otro piloto que se había colado. Bueno, puedo parecer inmodesto, pero es que era así. Y periodista porque después escribí un artículo con la plena conciencia de que este coche iba a ser un mito. Y así lo aseguré en 1985 y no hay duda de que así ha sido. Sin duda, este es un deportivo, seguro que esté de acuerdo conmigo, excelente. El coche listillo. 10 años después, volví a trazar un poco esa evolución, pude probar el Mercedes S600 Coupé, la generación W140, con un motorazo V12 de 5,8 litros y 367 caballos. Un coche que se considera el primer deportivo europeo con control de tracción electrónico. Lo cierto es que el coche va muy bien, una calidad extraordinaria. Pero también lo cierto es que esa lucecita que ya sabéis que se enciende cuando entra en acción alguna ayuda electrónica, se va encendiendo casi constantemente a poco que acelerarse con un poco de ganas. Enseguida, y a veces notabas que el coche cortaba la potencia y en ocasiones incluso de forma un poco demasiado intrusiva, demasiado brusca. No estaba muy conseguido. Después de la cena, me fui a hablar con uno de los ingenieros de la marca. El que vi más joven, bueno, fui a hablar con él, lo confieso, porque aparte de que era más joven, además hablaba español y los otros hablaban inglés y un inglés bastante regular. Por lo menos a mí me resultaba difícil. Pues hablé con él, charlé con él y me reconoció, casi en voz baja en una parte, que el sistema debía mejorar. Pero al mismo tiempo me dio el argumento, es que me dijo que este sistema era mucho más barato que montar una suspensión nueva y más sofisticada o que hacer el coche de tracción total, que era una forma de hacer los deportivos más humanos y más fácil de llevar antes de la electrónica, ponerles tracción total. En otro modelo de la marca, que probé a fondo poco después, hice un recuadro quejándome de que el sistema era muy intrusivo, que constantemente estaba actuando, incluso en situaciones que te sorprendía. Y todo esto lo conté en un recuadrito que titulé «Ha llegado el coche inteligente» o «El coche listillo». Un recuadro, por cierto, que no gustó mucho a la marca. Para mí fueron quizás los primeros deportivos de esos que yo he denominado electrónicos. Historia ficción. Ya sabéis que en este canal somos muy dados a la historia ficción. Bueno, nos gusta ese juego de ¿qué hubiese pasado si la historia hubiese sido de otra manera? Así que os voy a proponer una especie de juego. Vamos a recordar unos cuantos deportivos de los años 80 y 90 y vamos a suponer que ya entonces existían los sistemas de ayuda electrónica a la conducción. Y luego veréis por qué este juego. Modelos, como por ejemplo el Audi 4, el citado M3, el Honda NSX que lo hemos citado, el Lancia Delta Integrale, incluso yo os diría que el mismísimo Ferrari F40 hubiesen ganado en seguridad con estos sistemas electrónicos. Pero también os digo que a poco que los condujeses bien, pues estos sistemas no van a estar entrando constantemente en acción. Otros, en cambio, os cito dos ejemplos, el Renault 5 Turbo de motor central o, por supuesto, el Sierra Cosworth, no el tracción total, sino sobre todo el primero de ellos. Hubiesen ganado mucho. ¿Por qué? Porque es que eran coches con suspensiones relativamente simples, derivadas de modelos, realmente que no eran auténticos deportivos, estaban derivadas de modelos de calle y son coches que con el sistema electrónico pues hubiesen sido mucho más utilizables, mucho más domables, pero desde luego dependerían mucho más de las ayudas electrónicas. ¿Por qué no hacéis caso a Chapman? Todos conocéis esta frase mítica de Colin Chapman que dice «quítame un kilo antes de darme un caballo». ¿Por qué no le hacemos caso? ¿Por qué no le hacemos caso?
Los deportivos de ahora, muchos de ellos para mí son extremadamente potentes. Yo diría incluso que innecesariamente potentes. Como ya sabréis, hace poco estuvimos en el Jarama Classic. Por cierto, hicimos un vídeo que si no lo has visto ya, no sé a qué esperas. Y ahí vimos un poco la cara y la cruz de esto que os estoy contando. La cara, Bernardo Bello, un portugués importador de Caterham en España y Portugal. Ya sabéis que Caterham es quien fabrica los Lotus Super 7, relativamente actualizados, digo relativamente. Nos enseñó sus coches. Pesan, bueno, iba a decir que pesan todos por debajo de la tonelada. Es que hay algunos que pesan poco más de media tonelada. Y no necesitan centenares y centenares de caballos ni elaborados sistemas electrónicos de conducción para ser divertidos y ofrecer una muy buena seguridad activa. La cruz. Bueno, es que el M4, el sucesor del M3, que tiene ahora pues 500 caballos según la versión es más, se podía ver que gracias a las ayudas electrónicas en una zona muy deslizante, mojada, pues podía hacer verdaderas diabluras, ir de lado, pero es que desde fuera se veía claramente como quien conducía era el coche. Se notaba como el coche iba a trompicones, porque ya sabéis que estos sistemas ya no son control de tracción, sino de estabilidad, son capaces de frenar una rueda para que el coche pues pivote sobre esa rueda, acelerar la otra, hacen auténticas virguerías. Bueno, pero es que también se veía cómo accionaba el gallo de freno. O sea, realmente ya desde fuera se notaba como que una gran parte de esas diabluras que se hacían era porque la electrónica estaba ahí. Y ojo, vuelvo a lo que decía, es que es algo seguramente necesario para un coche de 500 caballos o más y 1800 kilos o más, que es exactamente casi un 250% más de potencia que el primer M3 y un 50% más de peso que el primer M3. Conclusión. Ya sabéis que nunca digo eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ni mucho menos que creo que un verdadero deportivo debe prescindir de las ayudas electrónicas. En el circuito puedes hacer lo que quieras, pero me refiero cuando lo conduces por la calle. Lo que pasa es que os digo lo mismo que cuando hablo de la estética. Es necesario renunciar al encanto del automóvil en estética, en placer de conducción, para conseguir que sean más seguros. Yo creo que es compatible. Imaginaos el primer M3, con sus 1200 kilos y 200 caballos, y unas ayudas electrónicas razonables, suaves, no muy intrusivas. Sería el coche 10. Sería un coche absolutamente divertidísimo de conducir, muy seguro y que no necesitaría 500 caballos y un montón de peso y un montón de ayudas de todo tipo para ser divertido y seguro. Yo creo que deberíamos tratar de recuperar el espíritu originario del automóvil. Coches prácticos, seguros, pero también divertidos. Coche del día. Yo creo que en este caso no hay ningún género de dudas que el coche del día va a ser el primer BMW M3. Un coche que recuerdo que nació para la competición, donde tuvo muchísimos éxitos, incluso en el Mundial de Rallys, pero que al final acabó siendo, iba a ser una edición limitada, acabó siendo un éxito enorme como coche de calle y fue el primero de una saga y de un verdadero mito. Consultorio. Paco me pregunta si pueden desconectarse de las ayudas electrónicas. La respuesta es que lo primero que te voy a decir a Paco es que es un crack, porque me dice eso, pero no me dice qué coche tiene. Hay algunos coches con ayudas electrónicas, sobre todo deportivos, que tienen un modo RACE. Hay muchos que lo tienen programable, hay algunos que tienen un modo RACE donde te la agitan todas o te dejan mucho margen de maniobra. Bueno, es modo RACE para rodar en circuito. Yo mi consejo es que esos inventos no los hagas en la calle. Y hay otros que no lo tienen, pero que yo he conseguido probarlos sin ayudas, porque a veces, si investigas, quitando un fusible, pues resulta, se te enciende una luz de alarma que vayas al concesionario, pero consigues que el coche funcione sin ayudas electrónicas. Insisto, esto no lo hagáis nunca para circular por la calle. Me dice Rodrigo que me he puesto muy castizo porque en vez de modo race he dicho modo race. Es que estaba pensando en el Jarama. Sí, modo race, modo de competición. Vamos ahora con Virginia, que me pregunta si el control de estabilidad y de tracción son lo mismo. La respuesta es que no. El control de tracción es algo mucho más sencillo. Yo siempre lo defino como un ABS al revés, porque utiliza además exactamente los mismos sensores del ABS. El ABS, cuando detecta que la rueda se va a bloquear, pues disminuye la presión de frenado, y el control de tracción lo que hace es que cuando detecta
comparando con todas las ruedas, que una rueda patina y se dispara, pues o bien aplica el freno o bien reduce el gas. Esto es un control de tracción. El control de estabilidad los hay sofisticadísimos porque tienen una IMU con control de guiñada, que saben si el coche está girando, saben cómo lleva la dirección, lo que las suspensiones han cedido, lo saben todo y son capaces, como os decía antes, de acelerar una rueda, de frenar otra, de incluso en ocasiones de girarte la dirección. Desde luego, os digo una cosa, de cara a la seguridad y de un coche normal, un coche familiar que no pretende ser un coche deportivo, son realmente súper eficaces y algo que sin duda ha salvado muchas vidas. Como siempre, nos gusta dar las gracias a nuestros patrocinadores, pero es que 0 a 100 no son patrocinadores, son amigos, os lo digo literalmente, y además yo insisto, para mí se ha convertido en lectura obligada porque me dan ideas y sobre todo es una fuente que eso es difícil cada vez, y con las IAS, no os fiéis de las IAS, que dicen muchas tonterías. 0 a 100, ahí sí te puedes fiar. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y me interesaría mucho saber qué opináis de este punto de vista que os he dado sobre este concepto de la mecánica antes que la electrónica y no la electrónica antes que la mecánica. Bueno, y también doy las gracias a vosotros por estar ahí, por suscribiros, por hacer comentarios, por dar like, por haceros miembros y ayudarnos, por compartir el vídeo y lo más importante, os espero ver aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.